Buenos días, hermanos. Estamos desde la nave principal de la iglesia Jesucristo es el Señor, transmitiendo en vivo. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que ya están conectados con nosotros a través del Facebook Live. Y queremos decirles que si usted todavía sabe de algún hermano que todavía no está conectado, llámele por teléfono, mándele WhatsApp, dígale: hermano, ya estamos transmitiendo en vivo nuestra escuela dominical desde Facebook Live. Queremos también informarles que hace algunos minutos el gobierno de Guatemala amplió el toque de queda hasta el 12 de abril. Eso quiere decir que vamos a estar transmitiendo hasta esa fecha por esta vía. Así es que ánimo, hermanos, todos estamos juntos en esto y tenemos la bendición de Dios de poder hacerlo a través de esta vía, llegar hasta sus hogares a través del Facebook. Vamos a entonar un himno en nuestros himnarios bautistas. Así es que yo le invito a que vaya rápidamente. Quizás no estaba preparado para entonar un himno, pero el día de hoy vamos a entonar un himno, el himno número 460 en nuestros himnarios. Porque Él vive. Vamos a entonar las estrofas de este himno. Dios nos envió a su Hijo Cristo, a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré,
batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Precioso himno que hemos entonado, el 460. Y en ese momento vamos a tener un tiempo de oración. Una oración especial de gratitud, pero también para pedir a nuestro Dios por la salud de varios hermanos que pues nos han enviado sus peticiones. Y este momento queremos específicamente orar por la vida de cada uno de ellos. Voy a pedirles que si usted está con su familia, pueda tomarse de las manos y todos juntos podamos tener este momento especial ahí en casa, todos juntos. Vamos a tomarnos de las manos, los niños, todos los que estemos en casa. Y vamos a orar agradeciéndole primero a Dios por este día tan especial, un día de victoria. A pesar de las circunstancias, es un día de victoria. Vamos a orar. Mi buen Dios, estamos tan agradecidos contigo por la vida que nos das el día de hoy. Este día de domingo, un día tan especial en el cual recordamos ese día de victoria sobre la muerte, porque resucitaste, el primogénito entre los muertos, venciste a la muerte. Y esa victoria la podemos encontrar en ti, en ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque derramaste tu sangre por mis pecados, por los pecados de cada uno de los que estamos hoy conectados. Tú sabes perfectamente, Señor, que en esta vida pasamos dificultades, nuestra salud muchas veces es afectada. Y hoy queremos pedirte por algunos hermanos que han estado padeciendo alguna enfermedad o alguna situación difícil en su vida. Queremos recordar a la familia Medrano González, específicamente por la salud de mi hermano Rolando. Gracias por tu hijo. Gracias porque a pesar de las dificultades, vemos cómo Él se acerca a tu casa y a pesar muchas veces de las limitaciones físicas, viene y se goza en tu templo. También queremos pedirte por la vida espiritual de mi hermana Marta Rivadeneira, una hermana muy activa, muy servicial. Ella pide por su vida espiritual. También queremos pedirte, Señor Jesús, por las hijas de Josué y Sandra, específicamente por ellas, porque están padeciendo quebrantos de salud. Sé como padres de familia cómo nos podemos sentir cuando vemos a nuestros hijos tener algún quebranto de salud. Padecemos con ellos. Queremos pedirte específicamente entonces por las hijas de Josué y Sandra,
que seguramente nos están sintonizando. También quiero pedirte, mi hermano Dios, por la salud de mi hermano Israel Maldonado. Gracias por su vida, por este hombre de oración. Y sabemos que está pasando situaciones difíciles de su salud. Desde acá queremos interceder por él, específicamente por su vida espiritual. Y también por la salud de mi hermano Rolando Vázquez. Pedimos por su vida también espiritual. Gracias porque pudimos conocerle no hace mucho y sabemos que es un siervo apasionado por ti, que anhela estar en tu casa, que anhela servirte. Y en estos momentos de padecimiento de salud queremos que tu Espíritu Santo le dé fuerzas. Gracias, Señor Jesús, te damos por este momento tan especial, porque no importando la hora, la situación, el medio, podemos llegar directamente hasta tu trono y pedirte por nuestras necesidades y asimismo agradecerte por lo bueno y lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, te alabamos. Amén y amén. Y seguimos, hermanos, en esta mañana. Vamos a tener otro momento en donde vamos a poder cantar. Así es que yo le invito nuevamente a que deje su Biblia, su himnario. Vamos a cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le invito, hermano, a que podamos alabar a nuestro Dios. El hecho de estar acá y poder compartir con ustedes tiene un propósito, un fin específico, y es alabar a nuestro Dios. Lo hacemos a través de nuestros cánticos. Y esta mañana yo quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos ahí en la intimidad quizás de su hogar, o si está con su familia, que todos podamos cerrar nuestros ojos y vamos a decir a nuestro Dios: vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Vamos a cantar una vez más. Vine a alabar, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, porque Él vino a mi vida, Él vino a mi vida en un día muy especial.
iglesia cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. A eso hemos venido, a alabar a Dios. Y seguimos con nuestra programación desde aquí la verbena, desde el auditorium principal de la iglesia Jesucristo es el Señor. Hemos cantado, hemos orado por nuestros hermanos, y este es el momento en el cual vamos a meditar en la palabra del Señor, porque es importante también como cristianos que meditemos en la palabra. Así es que yo le invito, hermano, a que abra su Biblia a Esdras, el capítulo número 5. Hoy tenemos dos capítulos para estudiar, el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 viene siendo como una introducción, y el capítulo 6 es donde vamos a estar desarrollando nuestro estudio el día de hoy. Así es que tome su Biblia, vaya a Esdras capítulo 5. Y hoy voy a iniciar con el versículo 24. Versículo 24 del capítulo 4 de Esdras. ¿Y por qué es importante leer este versículo? Porque digamos que es el contexto de cómo vamos en el tiempo, en la cronología. Entonces es importante saber cómo estamos. Vamos a leer entonces el versículo 24 del capítulo 4 de Esdras. Y dice así: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahí nos quedamos hace 8 días y nuestro hermano pastor estuvo desarrollando el tema en donde él mencionaba que habían samaritanos, ¿verdad?, de la parte del norte, que impidieron por mucho tiempo que la reconstrucción del templo no fuera llevada a cabo. Y obviamente hasta el momento habían tenido pues la satisfacción de poder hacerlo. Estos enemigos de Judá, de Jerusalén, habían impedido que la obra de la reedificación del templo se llevara a cabo. Ahora, del versículo 24 al versículo número 1 del capítulo 5, pasan 16 años, hermanos. ¿Se puede imaginar? Pasan 16 años entre un capítulo y el otro. 16 años en el que el pueblo de Israel cesó la obra y dejó tirado esa obra. Y vean ustedes qué es lo que pasa en el capítulo número 5. Y vamos entonces a entrar de una forma introductoria al capítulo 5. Y nuestro tema el día de hoy es dedicación del templo. Y está en Esdras capítulo 5 y capítulo 6. Pero vamos a leer porque es bien importante. Y yo no voy a obviamente mencionar muchos detalles porque realmente esta narrativa que nos da Esdras es muy específica. Ya no es necesario agregar nada más. Entonces, hoy vamos a leer prácticamente 2 capítulos en esta mañana. Entonces, rápidamente vamos a ir al capítulo número 5, versículos del 1 al 5. Y usted lo verá en pantalla
Y si no, me puede acompañar desde su casa con su Biblia. Vamos a leer entonces qué pasa en el capítulo número 5, del 1 al 5. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josada, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre estos. Bueno, después de 16 años, hermanos, Dios levanta a dos hombres. En el versículo 1 nos menciona quiénes fueron: Ageo y Zacarías. Ahora, yo no voy a entrar muy a detalle específicamente de qué fue lo que dijo Ageo y qué fue lo que dijo Zacarías. Lo que sí quiero mencionarles, aprovechando, vamos a tener un momento para informarles. Este es el material que nosotros usamos, la Biblia libro por libro. Ahora, lo que yo quiero mostrarles es que en este año vamos a tocar estos mismos libros. Ageo y Zacarías están dentro de lo que vamos a estudiar en este año. Por eso es que no voy a introducirme mucho en lo que ellos mencionan. Más o menos por octubre o por noviembre vamos a estar estudiando, si Dios nos da la vida, estos libros. Lo que sí es importante es saber el mensaje principal de Ageo y de Zacarías. Para eso yo voy a invitarle, esto no va a aparecer en pantalla, pero yo quisiera invitarle a que vayamos rápidamente a Ageo capítulo 1. Y yo le quiero leer lo que Ageo les habla a estos hombres, obviamente siendo utilizado por Dios. Dice: en el año segundo del rey Darío. Si se dan cuenta, coincidimos cronológicamente con la lectura que acabamos de hacer. En el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Recordemos que Zorobabel era el líder político en el pueblo de Israel. Y vino palabra a él, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josada. Josué era el líder espiritual, o sea, estaba el líder político y el líder espiritual, y para ellos fue esta palabra, diciendo: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Habían pasado 16 años y le dice: bueno, no es tiempo ya. Esto para vosotros es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué era el mensaje principal de Ageo? Les decía: miren, han pasado 16 años. 16 años, ¿no creen que ya es hora de reedificar la casa de Jehová? Parece que se habían enfocado en hacer casas artesonadas. ¿Y qué es una casa artesonada? Una casa con muchos detalles, bien preparada, una casa de lujo. Se habían enfocado en construir sus casas y se habían olvidado de la casa de Dios. Y el versículo número 5 viene el mensaje: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien entre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos.
os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. En pocas palabras, el mensaje de Ageo era, pues se desviven por lo suyo, por cada uno por lo suyo, y no están satisfechos. Hay algo que les hacía falta, y era buscar a Dios. Zacarías en ese mismo momento profetizaba no el mismo mensaje. Zacarías, en resumen, él decía, pues no van a ser ejércitos o espadas lo que ustedes van a necesitar, porque ustedes lo que tienen es el Espíritu de Dios. Ese era el mensaje de Zacarías, como animando al pueblo a decir, miren, sabemos que quizás no tenemos el recurso, que tal vez no tenemos la fuerza política, pero no van a ser con nuestras fuerzas, va a ser por medio del Espíritu, hablando del apoyo que el mismo Dios de Israel iba a dar a su pueblo. Entonces, ya convencidos, entre el versículo 1 y 2, pasaron más o menos unos 4 meses. Pareciera que no, pero pasaron 4 meses porque se hizo la profecía. Entonces se levantaron Zorobabel y dijo, bueno, hoy sí, vamos a reconstruir la casa. Ahora, no llevaban mucho de empezar la obra cuando aparecen dos personajes que muchas veces hay que tener cuidado, porque nosotros a veces nos comportamos como ellos. En vez de aportar a la obra, dividimos. Entonces estos hombres, que eran los mismos que hace 16 años se habían presentado y prácticamente habían quedado en victoria porque habían cesado la obra, o sea, lo que ellos buscaban lo pudieron hacer, y después de 16 años aparecen otra vez estos mismos samaritanos diciendo, bueno, ¿quién les dio permiso para empezar la obra? Y yo quiero nombres, les decía, así dice, quiero nombres. ¿Cuál era el objetivo de estos dos hombres que pues no eran cualquier cosa, hay que decirlo, eran gobernadores? O sea, ellos tenían al mando el pueblo que estaba situado en el norte. No eran cualquier cosa, o sea, tampoco había que menospreciarles. Tenían autoridad. Y bueno, guiados por el Espíritu Santo, los ancianos no quisieron debatir, dijeron, no, momento, vamos a responder por carta. Ahora, la carta va a figurar justamente a partir de los versículos 6 que van a aparecer ahorita en pantalla. Y vamos a leer desde el 6 hasta el 10. Y como les digo, no voy a agregar nada más, porque no hay nada más que agregar con esto. Dice, copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ello: al rey Darío, toda paz. Obviamente mucho respeto para el rey Darío. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. Lo que sí hay que dar mucho enfoque es que Tatnai y sus compañeros sabían quién era el verdadero Dios, porque ellos mismos lo dicen. Fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, lo cual se edificaba con piedras grandes, y los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntábamos a los ancianos diciendo así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Muy bien. Esto fue lo que mandaron a decirle al rey Darío. Ahora, en los siguientes versículos
vamos a ver la respuesta que dieron los ancianos. En esta misma carta se menciona. Y vamos a seguir leyendo versículo 11 al 17. Acompáñeme, no se quede. Versículo 11 al 17. Dice: y nos respondieron diciendo, ¿quiénes respondieron? Obviamente los ancianos. Nosotros somos siervos del Dios. Preciosa la respuesta. Nosotros somos siervos del Dios. No dijeron, pues yo soy el sumo sacerdote, pues yo soy Zorobabel, el rey de los israelitas. No, no, no. Se quitaron ese traje y se pusieron, somos siervos de Dios. Eso es lo que busca el Señor con sus hijos. No que seamos más que otros, sino que seamos siervos. Siervo es el que sirve, no es el que es servido. Nosotros entonces somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, hablando de Salomón. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, al mismo rey de Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa del Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. Rey de Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar. Sesbazar era Zorobabel, ¿verdad? Solo que es el mismo nombre, solo que digamos en diferente idioma. Es el mismo Zorobabel, a quien había puesto por gobernador, y aquí específicamente nos dice que era él porque era el gobernador, ¿verdad? Y les dijo: toma estos utensilios, ve y llévaselos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa del Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, lo cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y concluyen de esta manera: y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel. Ahora, aquí había dos situaciones. ¿Qué iba a hacer el rey Darío? Esa era la pregunta. Entonces vamos a nuestro tema el día de hoy, que ya pudimos ver, pero sería bueno recordar: dedicación del templo. Muy bien, ya con el tema vamos a ver, o ya estamos sabiendo qué es lo que pasó. El primer subtema del día de hoy es el decreto de Darío, una bendición. Y vamos a leer los versículos 1 al 12 del capítulo 6. Y sí es importante que leamos estos 12 versículos. ¿Está listo? Vamos a leer entonces todos juntos. Si usted obviamente no tiene su Biblia a la mano, tenemos en pantalla estos versículos. Vamos a ver qué pasa con la carta que fue enviada a Darío. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Asmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, y decía memoria, o sea, eran todos los registros
que Ciro había dado en su reinado. Ahora, ¿qué decía? En el año primero del rey Ciro, y justamente recordamos, porque esto ya lo vimos, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, lo cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y 70 codos su anchura. Más o menos estamos hablando de 27 metros cuadrados. Esa más o menos era el área que se iba a construir. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó, a Babilonia. Sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, muy bien. Antes de leer lo siguiente, ya vemos entonces que fue encontrada esta memoria. Ahora, se encuentra esta memoria. Ahora, había pasado mucho tiempo, porque ustedes saben que ya no era como ahora, que pues mandar un correo, un WhatsApp, pues en el momento puede leerse. En ese momento, ¿se puede imaginar cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que Tatnai mandara esa carta, redactar esa carta y enviar hasta el reino de Media y de Persia, que llegara ante el rey, que hubiera una cita para que el rey tuviera el tiempo para poder leer esa carta que el gobernador del otro lado del río había mandado? Había pasado mucho tiempo. Ahora, encuentran justamente en las memorias este edicto, la encontraron. Y era tal cual los ancianos habían puesto en la carta. Ahora, vean la respuesta que recibe Tatnai. Yo me imagino, esto es una imaginación de Jonatán propia, yo me imagino a Tatnai y le decía a su mensajero: mira, llegó correspondencia para mí. Dice: así, Tatnai, justamente acaba de llegar en la mañana. Eso me lo estoy inventando, hermanos, en mi memoria. Y Tatnai, pues me imagino yo que abre, ¿verdad?, la carta y empieza a leer lo que era dirigido hacia él. Y esta fue la respuesta. Versículo 6, 7, 8 hasta el 12. Dice: ahora pues, ¿quién habla? El rey Darío. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. La primera orden que les da Darío, en pocas palabras: no se metan. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones. Yo no me imagino si Tatnai estaba sentado o parado. Si estaba parado, se desmayó. Si estaba sentado, también se desmayó. Le había indicado dos situaciones. ¿Hasta dónde vamos? Uno, que ni Tatnai, ni Setar-Boznai, ni sus compañeros se metieran contra este pueblo. Uno. Dos, que creo que fue lo que más le dolió a Tatnai,
que de todo lo que recaudaran ellos, que era para el gobernador de Media y de Persia, porque obviamente ellos estaban bajo ese yugo, que todo lo que ellos recaudaran en impuestos, todo eso ya no fuera a Media y Persia, sino que fuera directamente a las arcas de los israelitas. ¿Para qué? Para que tengan fondos para reedificar la casa. Dios es soberano, hermanos, y hace las cosas increíblemente perfectas. Dos cosas que le pidió a Adonai. Pero no se queda acá, hermanos. Sigue. Vamos a ver en los siguientes versículos. Versículo 9 al 12. Y aquí es donde ya después de un desmayo viene un paro cardíaco. Se van a dar cuenta. Es una broma, hermanos. No se murió Adonai en ese momento. Dice, versículo 9. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite conforme a lo que dieren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. ¿Para qué? Para que ofrezcan sacrificios agradables, al Dios del cielo. Darío sabía, hermanos, quién era el verdadero Dios. Y oren por la vida del rey. Por supuesto, Darío sabía quién era el rey de reyes y señores de señores. Y él estaba diciendo, miren, y todo lo que ustedes necesiten dar, comida para sacrificios, becerros, todo eso, denlo para que sean sacrificados al Dios verdadero. Pero recuerden orar por la familia del rey, dice Darío, y por mí. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por eso. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Quien lo dice, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Pareciera que las circunstancias en este momento, en donde el enemigo viene y nos ataca, hermanos, pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, la misma Biblia nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien. No dice todas las cosas nos salen bien. Hay que aclararlo, no dice así. Nos dice todas las cosas nos ayudan a bien. Una enfermedad, hermano, nos ayuda a bien. Una escasez económica, hermano, nos ayuda a bien. La muerte de un ser querido que nos duele, hermano, todo nos ayuda a bien. Y la palabra dice, a los que conforme a su propósito somos llamados. Y el pueblo de Israel había sido el pueblo escogido y no los estaba abandonando. Pareciera que estaban después de 17 años comenzando nuevamente la obra y otra vez había oposición. Pero a diferencia de hace 17 años, la profecía de Ageo y Zacarías les había dicho, yo, Dios, estoy con ustedes. Y la respuesta a la carta creo que era la mejor señal de que Dios estaba con ellos. Después de tal vez no tener nada, ahora tenían dinero, tenían para ofrecer sacrificios. La obra estaba lista para terminarse. Subtema número 2.
al fin la dedicación del templo. Cuando estaba oyendo el subtema, pues me daba un poquito de gracia, ¿no? Porque el mismo narrador parece que fue un poquito sarcástico, ¿no? Dice, al fin la dedicación del templo. Ese es el segundo subtema. Entonces vamos a leer ahora Esdras capítulo 6, versículos 13, 14 y 15. Vamos terminando ya, hermanos. 6, 13, 14 y 15. Aparece en sus pantallas. El 13 dice así. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. ¿Cuánto había pasado desde que el pueblo judío había llegado a la tierra nuevamente prometida? ¿Cuánto había pasado hasta esta fecha? Habían pasado, hermanos, 20 años para que el templo terminara. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo llevas tú pidiendo a Dios alguna petición. Quizás 1 año, quizás 5 años, quizás 10 años. Pero el Señor es soberano, hermanos, y Él sabe perfectamente en qué momento nos dará la respuesta. Número 3. Una fiesta impresionante. Obviamente después de 20 años realmente fue un logro, porque después de tanta acechanza, tanto desánimo, tanta controversia, que sí, que no, que hoy sí tal vez no sé. Después de 20 años, obviamente había que celebrar. Y los judíos se caracterizaban porque eran fiesteros, les gustaban las fiestas. Tenían muchas fiestas, bueno, la Pascua, los panes sin levadura, muchas fiestas. Y hoy vamos a ver esta fiesta terminando obviamente el templo. Esdras capítulo 6, versículos del 16 al 18. Y con eso terminamos. Vean ustedes todo lo que se hicieron o se hizo en ese momento con esta fiesta para celebrar obviamente que habían terminado el templo. Muy bien. Capítulo 6, versículos 16 al 18 aparecen en sus pantallas. Dice así. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Vean, hermanos. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, y ahí ya van 300, y 400
corderos, allá van 700, y 12 machos cabríos, 712. Fue una fiesta impresionante, hermanos. Ahora, lo importante es el mensaje que nos da este momento. Cuando usted reciba una respuesta de su Dios, de nuestro Dios, no se olvide de Dios. Muchas veces pedimos, recibimos respuesta y como ya estamos bien, nos olvidamos de Dios. Pero el pueblo de Israel nos da un mensaje. Hace una fiesta, obviamente, recordando que no hubiera sido posible si Dios no hubiera estado con ellos. Hermano, quizás el mensaje de Ageo, de Zacarías, sea para ti en esta mañana. No es con nuestras fuerzas, sino que es con su espíritu. El mensaje de Ageo tal vez sea para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para ti, mi amigo. Tal vez te has dedicado mucho tiempo a cosas personales. Es decir, no, voy a dedicarme mejor a mi trabajo porque si no trabajo, pues no como. Y dedicas más tiempo a tu trabajo y no le dedicas el tiempo a las cosas que realmente valen la pena. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino y su justicia. La prioridad es buscar a Dios. Pero esto no se queda ahí. La palabra del Señor dice, y todas las cosas, todas, incluye todo, vendrán por añadidura. Justamente hace unas semanas platicaba con mi hermana Francisca y relatábamos qué bueno ha sido el Señor con nosotros. Ella me contaba de los viajes que había tenido y ella me decía, seguramente si hoy no hubiera dedicado mi tiempo al servicio del Señor, tal vez no estuviera en todo esto. Y yo me sentí muy identificado porque realmente jamás pensábamos llegar a otros lugares, a otros destinos, a otros países. Pero buscamos primero el reino y su justicia. Y todo eso fue añadidura. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Para nosotros es un privilegio poder estar acá y poder compartir a través de este Facebook Live el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Y ahí en la intimidad de nuestro cuarto, de nuestro hogar, quizás estemos con la familia. Vamos a tomarnos nuevamente de las manos y vamos a tomar este mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra, esta palabra profética que viene a tu corazón, viene a nuestro corazón y nos habla como una espada, dice, de dos filos, que llega hasta lo más profundo, penetra hasta partir el alma. Que la palabra del Señor ha llegado a tu corazón. En esta mañana, Señor Jesús, queremos nuevamente agradecerte porque nos hablas a través de tu palabra. Perdónanos si muchas veces hemos dedicado tiempo a otras cosas que no nos traen ningún beneficio. Y peor aún, nos hemos olvidado de buscarte. Que este momento sea para reflexionar y ver realmente nuestros caminos. Y danos esas fuerzas para seguir buscando de tu presencia. Gracias te damos, Señor Jesús, por este momento tan especial, porque podemos compartir a través de esta vía tu mensaje. Gracias te damos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ha sido para nosotros un gusto. Quisiera agradecerles también allá
en cabina. Tenemos también hermanos que obviamente nos acompañan. Quisiera agradecerle a Julia, a nuestro hermano pastor que está con nosotros, a mi hermana Francisca, que nos están acompañando y obviamente son parte de todo esto. Realmente lleva tiempo organizar todo esto, pero lo hacemos con el propósito de alabar a nuestro Dios, de llevar el mensaje de salvación. Quisiera agradecerles también a ellos y a usted que nos acompañó. Gracias. Y quisiéramos dejarles algunos anuncios, recordarle, si no nos estuvo acompañando al inicio, que este toque de queda pues se extendió hasta el 12 de abril. Eso quiere decir que obviamente vamos a seguir transmitiendo por esta vía hasta que pues se nos dé otra orden, ¿verdad? Hasta el 12 de abril. O sea, vamos a tener prácticamente 2 domingos más que vamos a transmitir en la mañana. Ahora, hoy en la tarde a las 5 p.m. nuevamente tendremos una transmisión y quisiera que nos acompañara desde su casa. Gracias y Dios les bendiga.